Bienvenidos, bendecidos mis hermanos, damos gracias a Dios por sus vidas, gracias por todos los que están aquí integrados. Déjeme darle un vistazo rápido al chat para ver quiénes son los que están integrados, a los participantes. Bueno, pues tenemos gente de hermanos de Colombia, hermanos de Guatemala, hermanos de Italia, está mi hermana Eve, hermanos de Estados Unidos, hermanos del norte de Chihuahua, de aquí de México, pues de distintos lugares, mis hermanos, pues sean bienvenidos y bendecidos. Y hoy el tema que yo tengo para compartir con todos ustedes lo he titulado Los siete truenos. Los siete truenos, hoy vamos a compartir este tema y vamos a hacer una oración a nuestro Dios para que nos guíe y nos conduzca por un buen camino en el trazo de la palabra. Señor Jesucristo, Padre del cielo, Espíritu Santo, pues ponemos en tus manos este tema, que sea dirigido, guiado por ti, que a través de tu Espíritu Santo podamos exponer de la manera correcta y adecuada, sobre todo para que sea de bendición para que quienes habrán de escucharlo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y en tus manos nos ponemos y queriendo ser lo más sensibles en nuestro corazón para poder entender tu voz. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues mis hermanos, sean bendecidos y vamos a entrar en el tema, los siete truenos. Y de alguna manera es continuación del tema que vimos la vez anterior, que era si mal no me recuerdo, el título que le puse, la tormenta del tercer día. Entonces, nada más para ligarlo con lo que habíamos comentado la vez pasada, déjeme dar esta diapositiva de resumen. Dice la Escritura, Salmo 94, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer, que ya pasó, y como una vigilia de la noche. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8 dice, pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Amén. Y habíamos dicho, porque habíamos leído una noticia tecnológica, científica tecnológica, que en este caso, pues los investigadores, los climatólogos, y pues ya con la ciencia que tanto ha aumentado en cuanto a conocimiento y desarrollo, pues descubrieron un ciclo que se deja ver en el ambiente, en el ámbito climático. Y descubrieron que aproximadamente cada 1000 años las tormentas se vuelven más intensas y dañinas. Y bueno, hicimos todo este desarrollo la vez pasada porque cuando hablamos que para el Señor 1000 años es como un día, y estuvimos hablando de que vamos a tener nosotros un encuentro con nuestro Señor al tercer día, en algún momento del tercer día, en alguna parte del tercer día, que yo intuyo que debe ser al principio del tercer día. Pues bueno, estamos hablando que también en este periodo pues se van a intensificar, incrementar las tormentas, aparte de las climáticas, las tormentas espirituales. Pero bueno, esto, pues usted puede ver el tema, lo habremos de subir pronto, todavía no está, pero lo vamos a subir. Pero cuando nosotros hablamos de tormentas, cuando nosotros hablamos de estos grandes sucesos climatológicos, y usted sabe que las tormentas son muy, muy impresionantes, pues hay algo que yo creo que es lo que le da más todavía magnitud, grandeza, impresión a las tormentas, que son los famosos rayos. Toda tormenta viene acompañada de rayos o relámpagos y truenos. Y eso es parte de lo que en lo cual se deja sentir su majestuosidad de una tormenta. Y hoy nos vamos a ir por esa línea. Y en el Salmo 77:17 vamos a empezar a ver aquí. Porque cuando yo le hablo de rayos, de relámpagos, de truenos, en la Biblia, pues tiene una aplicación, tiene un simbolismo y tiene un significado.
Salmo 77, 17 dice, derramaron aguas las nubes, tronaron los nubarrones, también tus saetas o tus flechas centellaron por doquier. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Los relámpagos iluminaron al mundo. La tierra se estremeció y tembló. Y bueno, usted sabe que Dios utiliza mucho figuras, sucesos de la naturaleza para darnos a entender conocimiento, entendimiento de la palabra. Y dentro de estos sucesos pues están las tormentas que van acompañadas por los relámpagos y que van acompañadas por los truenos. Y aquí está claro, en el versículo 18, 77, 18, dice, la voz de tu trueno estaba en el torbellino, los relámpagos iluminaron al mundo. Entonces, dentro del contexto de la Biblia, usted lo sabe, creo que eso es algo muy conocido para todos nosotros, que cuando hablamos de truenos, hablamos de la voz de Dios. Cuando hablamos de esos truenos impresionantes, sonoros, es la voz de Dios. Y obviamente que esto es un mensaje, son palabras que salen de Dios y algo nos están queriendo decir. Desafortunadamente, pues yo creo que no sé cuántos en esta tierra, si es que los hay, entienden el mensaje de los truenos, entienden el idioma de los truenos o de los relámpagos, porque ahí Dios emite su voz, Dios emite sus palabras. Y entonces yo creo que en ocasiones muchas tormentas donde hay truenos, donde hay relámpagos, pues seguramente Dios está hablando, Dios está diciendo cosas y bueno, bienaventurados, bendecidos aquellos que pueden entender y comprender ese mensaje, esa voz a través de los truenos de Dios. Pero ahí se deja sentir el señorío y la majestad de Dios. Nada más para añadir un detalle más, en el Salmo 77, 17 dice, también dice, derramaron aguas las nubes, tronaron las nubarrones y también tus saetas centellaron por doquier. Entonces también dentro del contexto bíblico, los relámpagos o los rayos que se generan en una tormenta son a semejanza de flechas o saetas. Los rayos, los relámpagos, porque dice tus saetas centellaron, brillaron, alumbraron por doquier. Entonces son a semejanza de flechas o saetas. Bueno, vamos a empezar a ahondar en esto porque hay muchas cosas aquí bien interesantes que van a empezar a salir. Apocalipsis capítulo 4, versículos 4 al 5. Dice así la palabra del Señor. Y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. Y del trono salían relámpagos, voces y truenos. Ahí está otra vez. Del trono salían relámpagos, voces y truenos. Y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Ajá. Entonces, pues aquí está otra vez esa implicación de que los truenos, los relámpagos, tienen que ver con la voz, las voces que salen del mismísimo trono de Dios. Y yo me pregunto, simplemente es una pregunta, es una curiosidad que yo tengo en este momento. En las tormentas que están sucediendo por todo el mundo, ¿qué es lo que estará diciendo Dios en este tiempo? ¿Qué es lo que estará diciendo Dios en estos días? ¿Qué es de lo que estará hablando Dios para estos tiempos, por lo que estamos viviendo, por las situaciones que se están dando alrededor del mundo, en cuanto pues las crisis, la corrupción, la inmoralidad, las pandemias, las muertes, las guerras? ¿Qué estarán diciendo los truenos de las distintas tormentas alrededor del mundo?
¿Qué es lo que estarán mostrando? ¿Qué mensaje estarán dando? Ujú. No conozco, aunque suene un poquito a guasa, una escuela donde nos enseñen el idioma de los truenos y de los relámpagos. Por lo menos aquí en la tierra no creo que exista eso. En los cielos, yo creo que los de los cielos ha de haber muchos, o no sé, tal vez pocos, que entienden el mensaje de la voz del trueno. Ujú. Pero bueno, vamos a seguir ahondando en esto. Apocalipsis capítulo 14, versículo 2. Dice aquí, y oí una voz del cielo, como el estruendo de muchas aguas, como el sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas. Y bueno, en este caso, pues estamos hablando de que aún los mismísimos truenos, que es aquí se dice un gran trueno, una voz, como el sonido de muchas aguas, pues también vienen de alguna manera con melodía. Vienen con una melodía, vienen con una secuencia, porque dice, era como el sonido de arpistas tocando sus arpas. Y si usted me pregunta, ¿y qué relación tiene que ver unos arpistas tocando, el sonido que emite las arpas o un grupo de arpas tocando con los truenos o la voz de Dios? Sería muy interesante ver, porque bueno, aquí está claro la referencia. Pero bueno, lo que es cierto, que en este caso los truenos se identifican con la voz de Dios. Se dejan ver como un mensaje que Dios da. Ujú. Y obviamente ese mensaje, pues tiene un destinatario. Es una voz, porque yo no creo que Dios se ponga a hablar o a emitir su voz sin ton ni son, simplemente como truenos así, sin coherencia. No, debe de haber un sentido, debe de haber un mensaje claro y directo. Y obviamente debe de haber un receptor, pero sobre todo debe de haber un receptor que entienda, debe de haber un receptor que comprenda, que distinga ese mensaje que Dios está emitiendo desde los cielos hacia la tierra. Ujú. Donde se deja ver esa majestuosidad, esa grandeza de parte de nuestro Dios, ese simbrar, porque si usted ha estado cerca de un lugar donde está una grande tormenta y cerca de donde estamos, de repente suena vemos a lo lejos el relámpago y después el estruendo impresionante de los truenos que acompañan a ese relámpago, y en ocasiones, pues a mí me ha tocado, yo creo que a usted también esa experiencia, en ocasiones, dependiendo la cercanía de donde fue el suceso, se simbra la casa, se simbra las ventanas, se simbra todo nuestro ámbito donde estamos. ¿Por qué? Porque es tan sonoro, tan impresionante el sonido, y si sobre todo si es cerca, que todo se simbra, se tiembla. Entonces sí, en ocasiones es algo tan impresionante y majestuoso. Por ejemplo, nosotros nos damos cuenta en nuestros animalitos, porque muchos de nuestros perritos, cuando empiezan a escuchar los truenos que se emiten en el cielo, pues empiezan a aullar, algunos se empiezan a meter, se van a un rincón, se ponen debajo de la cama, de la mesa, como que ellos son más sensibles, no sé si por su capacidad auditiva, pero les da tanto pavor y pánico, y yo lo sé porque, bueno, hemos tenido muchos perritos, tenemos muchos perritos, y en ocasiones les da tal pánico y terror que se van y se ponen en una esquina debajo de una mesa, y uno los toca y están literalmente temblando de miedo. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que ellos sienten y qué pasaría si nosotros pudiéramos sentir esa majestuosidad, ese señorío? Y sobre todo, si pudiéramos entender el mensaje que Dios está emitiendo a través de esa tormenta. Y si estamos ahorita en el tercer día, que es la tercer tormenta, pues también conforme a lo que vimos la vez pasada, pues en estos días la voz de Dios se va a intensificar. En estos días la voz de Dios se va a incrementar y va a empezar a ver esos mensajes que vienen desde lo alto. Pero obviamente, pues Dios tendría que empezar a preparar
a los receptores, a los escuchas, para que puedan entender el mensaje que viene de lo alto. ¿Quiénes vivieron este suceso? Que para ellos fue algo terrible, que para ellos fue algo impresionante. Lo que ocurrió en el monte Sinaí. Éxodo 19:15. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, tercer milenio. No os acerquéis a mujer. Y aconteció que al tercer día, esto ya lo vimos, ya lo expusimos, y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte, y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Y yo creo que este temblor fue tanto físico, quiero decir, movimiento telúrico, movimiento del suelo, pero también temblor y temor de los que estaban escuchando. De hecho, da referencia a Hebreos, que dice que fue algo terrible y majestuoso. Y dice aquí: y entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un torno, y todo el monte se estremecía con violencia. No, mi hermano, esto ha de haber sido algo increíble, impresionante, terrorífico, amenazador. O sea, fue algo, sí, majestuoso, glorioso, pero también algo de un temor impresionante. Dice: y el sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Fíjese, Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Entonces aquí hay testimonio de un personaje que entendía el mensaje de los truenos, que entendía lo que Dios decía a través de los truenos. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Entonces, aquí está. Moisés sí entendía y comprendía la voz de trueno de Dios, el mensaje de los truenos. Tal vez la mayoría de los que estaban ahí, yo creo que todos salvo Moisés, pues lo único que sentían era la vibración, la violencia, cómo se estremecía la tierra, el monte Sinaí, todo el entorno, y ellos estaban aterrados. Pero Moisés sí estaba entendiendo lo que Dios estaba diciendo, lo que Dios estaba hablando. Él entendía el mensaje de los truenos. Entonces, sí se puede entender. Cosa que Dios quiera enseñarnos el mensaje de los truenos, de los relámpagos. Entonces, esto fue algo majestuoso, maravilloso, impresionante. Ahora, si estamos en el tercer día y entramos ya en la tercera tormenta, y la tormenta se va a intensificar conforme lo vimos la vez pasada, en estos tiempos la voz de Dios se va a intensificar. Se está intensificando la voz de Dios. Nada más que, como dijo Jesús alguna vez, el que tenga oídos para oír, oiga. Hay que entender lo que Dios dice. De alguna manera hay que comprender y hay que entender, y de alguna manera Dios lo va a mostrar y Dios lo va a decir. ¿Qué mensaje, qué situación, qué enseñanza, qué profecía, qué palabra, qué exhortación es lo que Dios está dando a su pueblo en estos tiempos? El mundo no lo va a entender, el mundo no lo va a comprender, el mundo simplemente tal vez se va a atemorizar ante la violencia física de los cambios climáticos que se están sucediendo, pero la iglesia, el corazón de la iglesia va a entender y comprender lo que Dios está hablando. De alguna manera Dios lo va a dar a saber, Dios lo va a dar a notar. Porque aquí se estableció un diálogo entre Moisés y Dios. Moisés hablando y Dios respondiendo con los truenos. Esto es glorioso. Bueno,
El viernes, estábamos en nuestra reunión de viernes, que es de preguntas y respuestas. Ujú. Los viernes, usted recuerde que tenemos la reunión de preguntas y respuestas, donde usted me pregunta de lo que sea y si yo puedo, pues respondo. Pero hubo una pregunta que me causó mucha impresión, mucha gracia, y fue la pregunta de Karina, una pequeñita, una niña. Pero la pregunta tiene un trasfondo bien especial. De hecho, aquí ha de estar Karina, aquí me ha de estar escuchando. Bendiciones, Karina. ¿Cuál fue la pregunta que me hizo? Pastor, ¿qué le dijo Dios a Satanás cuando Satanás cayó como de rayo? Así fue la pregunta. ¿Qué le dijo Dios a Satanás cuando Satanás cayó como de rayo? Yo de repente me quedé cuadrado, porque obviamente yo nunca lo había meditado de esa manera. Pero vean lo que es la frescura de los niños, lo que es la inocencia de los niños, lo que es la sencillez. O sea, qué impresionante. Ya me respondieron en el chat, sí estoy, pastor. Bienvenida, Cari. Pero lo que es la frescura de los niños, o sea, esa gracia, ese contacto con el espíritu. Porque es una pregunta que si uno se pone a meditarla y analizarla, es tremenda, ¿eh? Implica un montón de cosas. ¿Qué le dijo Dios a Satanás cuando éste caía como de rayo? Porque estamos viendo que, bueno, usted sabe que en el aspecto climático, primero es el rayo o el relámpago. ¿Por qué? Porque, bueno, como viaja a la velocidad de la luz. Y entonces lo que primero vemos en el horizonte cuando hay una tormenta o en los cielos, pues es los rayos o los relámpagos. Y ya después escuchamos al poco tiempo el sonido del estruendo de los truenos, porque pues es a la velocidad del sonido que es más lenta. Ujú. Ok. Y si se entiende que Satanás cayó como de rayo, que fue un relámpago, después del relámpago, pues viene el trueno o los truenos. Y en ese momento, de acuerdo al punto de vista que estamos viendo, pues Dios emitió una voz, Dios emitió un mensaje. ¿Y qué fue lo que habrá emitido Dios en ese mensaje, en esa palabra, con respecto de cuando vieron caer a Satanás como de rayo? ¿Qué habrá expresado Dios? No, y me dejó zumbando la pregunta. Y ya cuando me di cuenta, dije, Señor, pero si tiene que ver con lo que prediqué la vez anterior, la tormenta del tercer día, porque en el tercer día, que es el incremento de las tormentas, bueno, de todo lo que vimos la vez pasada, pues es cuando empieza a haber rayos y relámpagos. Entonces, cómo el espíritu va moviendo, cómo el espíritu te va encauzando, cómo el espíritu te va llevando, y tanto toca a adultos y toca a jóvenes y toca a niños. Bueno, no pretendo hoy contestar esa pregunta porque está difícil, pero sí vamos a dar un esbozo de lo que pudo haber pasado, si no ahí, en otros lados. Déjame leerte Lucas 10:17 para para ponernos en la base doctrinal bíblica. Dice, los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.
Ajá. Yo veía a Satanás caer del cielo como de un rayo. Bueno, y aquí tendría que detenerme, aunque creo que esto lo voy a desarrollar en otro tema. Pero bueno, simplemente voy a dejar el comentario. Porque es interesante, es bien interesante que cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, de demonios, cuando nosotros hablamos de demonios, que en el Antiguo Testamento la palabra demonio es la palabra 8163, Zair, Zair, que se traduce macho cabrío o demonio. De hecho, por ahí hay algún tema que me recuerdo que por ahí prediqué parte de esto. Pero es interesante que la palabra demonio en el hebreo, Zair, que se traduce macho cabrío, demonio o velloso, es bien interesante porque tiene que ver con una palabra que significa tormenta, temblor. Y uno se pregunta, tempestad. No lo voy a desarrollar ahorita. Nada más estoy dejando el comentario. Pero es interesante que la palabra demonio en el hebreo, Zair, demonio, macho cabrío, tiene que ver con tormenta, tiene que ver con temblor, tiene que ver con tempestad, con horrorizar, con arrebatar. Bueno, quede nada más el comentario. Esto lo desarrollaremos después. Dice aquí, los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Sin embargo, no os regocijéis en esto, de que los espíritus se os someten, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Y bueno, aquí está claro. Y bueno, también por ahí tocamos un tema hace tiempo, hace meses atrás, que yo lo titulé El regreso de los 70, porque el 70 en la Biblia tiene que ver con hombres maduros, con hombres ancianos. Yo lo invito a que vea usted el tema El regreso de los 70, porque tiene que ver con el levantamiento y el surgimiento de hombres maduros, de hombres ancianos. Entonces, y cuando hablamos del regreso de los 70, es el resurgir y el levantar de una nación anciana, de un... de una estirpe madura, de una estirpe grande en conocimiento, en madurez, en capacidad. Es el levantar de esa generación de los 70. Pero bueno, la duda, la pregunta, después de este rayo que cayó, tuvo que haber un trueno. ¿Qué habrá emitido ese trueno? ¿Qué mensaje? ¿Qué voz? ¿Qué enseñanza? Bueno, vamos a tratar de seguir introduciéndose en este tema y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 10, versículo 1. Y dice aquí, y vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo, envuelto en una nube, y el arco iris estaba sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Aquí hay una visión donde ven a un ángel precioso con un arco iris sobre su cabeza y su rostro como el sol. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso el pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y gritó a gran voz, como ruge un león. Cuando gritó, los 7 truenos emitieron sus voces. Y gritó a gran voz como ruge un león. Y cuando gritó, los 7 truenos emitieron sus voces. Después que los 7 truenos hablaron,
Ahí está otra vez el mensaje, el idioma de los truenos. Después de que los 7 truenos hablaron, iba yo a escribir cuando una voz del cielo que decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. ¡Ay! Lástima. Lástima. Bueno, para nosotros. Si yo me estoy preguntando, ¿qué voz, qué trueno salió después de la caída de Satanás como un rayo? No sabemos. ¿Qué habrán dicho los 7 truenos? ¿Qué mensaje habrán emitido? Y aquí tenemos otro personaje que entiende el idioma de los truenos. Juan. Juan entendía el idioma de los truenos. Moisés entendía el idioma de los truenos. Porque Juan, cuando escuchó lo que los truenos emitieron en sus voces, lo iba a apuntar, lo iba a escribir. Pero llegó una voz de lo alto que le dijo: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Ay, Dios. Y yo me pregunto, ¿por qué Dios no habrá querido que se escribiera lo que dijeron los 7 truenos? Yo creo que ha de haber sido pues algo relevante, algo importante, algo que era algo pues obviamente especial, pero por alguna situación Dios dijo: no, 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 no. Uh-huh. Dice: no lo escribas, no, 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 no lo escribas, séllalo, séllalo, guárdalo, eso que no quede escrito. Y yo me pregunto, ¿y por qué? Y me hago otra pregunta: ¿y qué habrán dicho los 7 truenos? ¿Qué habrán dicho los 7 truenos? Bueno, hoy, si Dios lo permite, si Dios nos favorece, voy a tratar de describir lo que dijeron los 7 truenos. Vamos a tratar con la guianza, con el favor, con la bendición de Dios. Vamos a terminar de leer lo que sucedió aquí. Versículo que sigue, 5. Entonces el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano derecha al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que en él hay, y la tierra y las cosas que en ellas hay, el mar y las cosas que en él hay, que ya no habrá dilación. Ok. Estoy entendiendo que el mensaje de los 7 truenos, que la voz de los 7 truenos involucra cielo, mar y tierra. Involucra cielo, mar y tierra. Porque el ángel dice claramente en el versículo anterior, dice que tenía en su mano un librito abierto y el pie derecho lo tenía sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra. Y después levanta una voz para jurar. Levanta una voz, dice, levanta su mano y empieza a jurar. Y dice aquí claramente, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo, las cosas que hay en él, la tierra, las cosas que hay en ella, el mar y las cosas que hay en el mar. Entonces, es un mensaje para cielos.
obviamente para los habitantes del cielo. Es un mensaje para la tierra, para los habitantes de la tierra. Y es un mensaje para el mar, para los habitantes del mar. Cielo, mar y tierra. Y bueno, si yo les hablo de los habitantes de la tierra, pues eso es lo normal, porque ese es nuestro ámbito natural, es donde nosotros nos movemos y nos desempeñamos. Si le hablo de los habitantes del cielo, bueno, pues tampoco no nos cuesta demasiado trabajo también entender que hay habitantes en los cielos, hay ángeles, hay arcángeles, hay serafines. Efesios capítulo 3 dice que hay familias en los cielos. Entonces, pues también hay potestades, hay huestes, hay gobernadores, hay imperios, hay reinos. Entonces tampoco cuesta mucho trabajo entender habitantes del cielo. ¿Y habitantes del mar? Pues sí, también hay habitantes en los mares. Pero bueno, tendríamos que dar un tema específicamente de los habitantes del mar. Pero en este caso, pues bueno, estas palabras que se sellaron, pues era de alguna manera destinado para los cielos, para la tierra y para los del mar. Pero bueno, uno es curioso, uno es bueno, por lo menos yo soy muy preguntón para con Dios. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y de dónde? ¿Y cómo? ¿Y a cuándo? ¿Y a qué horas? Y etcétera, etcétera. Bendito Dios, que yo creo que Dios tolera mi locura y en ocasiones me deja entender algunas cositas, me da unas pequeñas perlitas de conocimiento para comprender. ¿Qué habrá dicho estos 7 mensajes? Estos 7 truenos. Bueno, lo que sí es cierto, que Dios le dijo a Juan, le dice ahí, sella las cosas que los 7 truenos han dicho, que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Séllalas. Bueno, el hecho de que estén selladas no quiere decir que en algún momento dado, que en algún instante, que bajo una cierta situación, cuando Dios disponga, cuando Dios diga, cuando Dios ordene y quita el sello, y entonces se abre el mensaje. Pues ok, de momento están selladas. Están sellados el mensaje de los 7 truenos. Pero el hecho de que esté sellado no quiere decir que en algún momento dado no se ha quitado el sello. El candado para entender y comprender lo que está ahí escrito. ¿Por qué lo digo? Daniel capítulo 12, versículo 4. Dice, pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro. Estamos hablando de las palabras y de las revelaciones que Dios le estaba dando a Daniel. Ahí todo lo que está en el libro de Daniel, de las bestias, etcétera, de las estrellas de los cielos que cayeron, etcétera. Bueno, ahí hay muchas cosas que entender, que aprender de Daniel. Pero dice, pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Qué quiere decir esto? Todos nosotros podemos leer Daniel, podemos escribirlo. No hay nada que nos impida leer el libro de Daniel. O sea, está abierto para nosotros. Pero según lo que dijo Dios, perdón, según lo que dijo Dios, está sellado. O sea, ¿qué es lo que está sellado? El entendimiento, la comprensión, la revelación, el verdadero significado, el trasfondo real de lo que está escrito en Daniel. Todos nosotros podemos leer Daniel, podemos estudiarlo, podemos comentarlo, predicarlo, hasta nuestras posibilidades. Pero el verdadero entendimiento, la comprensión, la revelación, el verdadero trasfondo de lo que está detrás de eso está sellado. Y aquí dice, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro
hasta el tiempo del fin. Quiere decir que llegando al final de los tiempos, se va a comprender y se va a entender lo que está escrito en el libro de Daniel de una manera más clara, de una manera más transparente, de una manera que no dé lugar a dudas. Yo sé que hay muchos eruditos, yo sé que hay muchos teólogos, que hay mucha gente que ha estudiado Daniel y que si las 70 semanas, que esto, que aquello, que el otro, y han aportado. Pero el verdadero entendimiento, la verdadera comprensión, la verdadera riqueza está destinada para que se revele y se muestre hacia los tiempos finales. Entonces, en ese momento va a haber un entendimiento, va a haber una revelación o comprensión de lo que está escrito en Daniel y se va a empezar a entender como no se había entendido nunca. Y entonces eso que está sellado se va a abrir. Eso que está hallado se va a abrir. ¿Qué quiero decir yo? Que lo mismo va a pasar con el mensaje de los 7 truenos. Porque Dios le dijo a este Juan, ahí en Apocalipsis 10:4, dice, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Ok, ya está sellado. ¿Qué dijeron? No lo sabemos. Pero llegado el tiempo, llegado el momento, Dios mostrará lo que dijeron los 7 truenos. De la misma manera que llegado el momento, Dios va a dar la comprensión completa, total y absoluta del libro de Daniel, de las profecías de Daniel, que es para el tiempo del fin. Y yo me pregunto, ¿ya estaremos en esos tiempos? Pues yo creo que sí, porque ya estamos metidos en el tercer día, en la tercer tormenta. Bueno, pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Ajá. El conocimiento va a aumentar, pero la comprensión de lo que está escrito es otra cosa. Entonces yo, Daniel, miré, y he aquí otros 2 estaban de pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y uno de ellos dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿para cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo, juró por el que vive para siempre que será un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas. Lo oí, pero no pude entender. O sea, Daniel mismo estaba oyendo, pero dijo, ¿qué dijo? ¿Qué quiso decir? No entendí. Bueno, pues así estamos nosotros. Hay muchas cosas en Daniel que las entendemos de manera superficial, pero el verdadero trasfondo, pues quién sabe qué quiso decir. Lo oí, pero no pude entender. Y entonces dije, Señor mío, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Y respondió, anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Por mucho que te esmeres, por mucho que te esfuerces, por mucho que me lo pidas, no te voy a decir. Esto es para el tiempo del fin. Pero es interesante que este pasaje de alguna manera es similar al pasaje de Apocalipsis capítulo 10, donde se para un ángel con un pie en el mar y otro pie en la tierra y levanta una mano y hace un juramento hacia el cielo. Porque de manera semejante, dentro del contexto de Daniel, pues estamos hablando de que hay un hombre vestido de lino que está sobre las aguas del río y que levanta su mano derecha y su mano izquierda y al cielo y jura por el que vive para siempre que será por un tiempo, etc. O sea, algo similar. Por lo menos el común denominador de ambos pasajes es que hay agua de por medio. En un caso es el mar y en otro caso es el río. Y ahí están parados estos personajes y uno levanta su mano, otro levanta sus manos. Y en ambos casos, pues hay un mensaje secreto, hay un mensaje oculto que está destinado y que está sellado. Y llegado el tiempo se tendrá que revelar.
Y yo pregunto, ¿qué habrán dicho los 7 truenos? Y vuelvo a preguntar, ¿qué le dijo Dios o qué dijo Dios a Satanás o a quien lo haya escuchado cuando éste cayó como de rayo? Ay, Dios. Bueno, vamos a ver si podemos atisbar y meternos en el mensaje de los 7 truenos. Apocalipsis capítulo 10, versículo 3. Dice aquí, y gritó a gran voz, como ruge un león. Y cuando gritó, los 7 truenos emitieron sus voces. Ahí está. Después que los 7 truenos hablaron, iba yo a escribir cuando oí una voz del cielo que decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Vamos a ver. Lo que sí es cierto, que los truenos representan la voz de Dios. Los truenos representan la voz de Dios. Ajá. Hay un salmo muy interesante, porque en ese salmo están reflejados los 7 truenos o las 7 voces de Dios. Salmo 29:1. Salmo de David. Tributad al Señor, oh hijos de los poderosos. Tributad al Señor gloria y poder. Tributad al Señor gloria y poder. Tributad al Señor la gloria debida a su nombre. Adorad al Señor en la majestad de la santidad. Y empieza. Voz de Jehová, o voz del Señor sobre las aguas. El Dios de gloria truena. El Señor está sobre las muchas aguas. La voz del Señor es poderosa. La voz de Jehová es majestuosa. La voz de Jehová rompe los cedros. Sí, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano, y como becerro hace saltar al Líbano y al Sirión como cría de búfalo. La voz de Jehová levanta llamas de fuego. La voz de Jehová hace temblar el desierto. El Señor hace temblar el desierto de Cades. La voz de Jehová hace parir a las ciervas y deja los bosques desnudos, y en su templo todo dice gloria. El Señor se sentó como rey cuando el diluvio, así como el rey se sienta, el Señor para siempre. El Señor dará fuerza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. Bueno, ¿por qué te digo que en este Salmo 29 están los 7 truenos? ¿Estamos de acuerdo que la voz de Dios se deja sentir como trueno o se deja escuchar como trueno? Es interesante porque en este pasaje son 7 voces. La voz de Jehová sobre las aguas o sobre las muchas aguas. 1. La voz de Jehová poderosa es. 2. La voz de Jehová es majestuosa. 3. La voz de Jehová que quiebra los cedros. 4. La voz de Jehová que derrama llamas de fuego. 5. La voz de Jehová que hace temblar el desierto. 6. Y la voz de Jehová que hace parir las ciervas. 7. Y yo te lo puedo decir, la voz de Jehová sobre las aguas, el primer trueno. La voz de Jehová poderosa, segundo trueno. La voz de Jehová majestuosa, tercer trueno. La voz de Jehová que quiebra los cedros, cuarto trueno. Voz de Jehová que derrama llamas de fuegos, quinto trueno. Voz de Jehová que hace temblar el desierto, sexto trueno. Y la voz de Jehová que hace parir a las ciervas,
séptimo trueno. Entonces, aquí está claro. Son 7 truenos. Y es más, si yo leo Salmo 29:3, dice, la voz del Señor sobre las aguas. El Dios de gloria truena. El Dios de gloria habla. El Dios de gloria dice. El Dios de gloria da el mensaje. Y el Señor está sobre las muchas aguas. Entonces, por lo menos ya tenemos una pista. Ya tenemos una pista para poder entender los 7 truenos del libro de Apocalipsis en el cual están señalados para el tiempo del fin. Y la pista es el Salmo 29, versículos 1 al 11. Porque allí en el Salmo 29 están claramente identificados 7 truenos o 7 voces. Entonces, en esta pista que ya Dios nos dio, entonces aquí ya podemos comprender o tratar de entender lo que Dios dijo en los 7 truenos, que le dijo a Juan, no lo escribas, séllalo. Si podemos nosotros ahondarnos, introducirnos, descifrar lo que está en el Salmo 29, entonces va a salir los 7 truenos, el mensaje de los 7 truenos. Amén. Ay, bendito Padre. Yo me maravillo, me fascino con todo lo que Dios muestra. Y vamos a ver la primera. Vamos a tratar de descubrir, de discernir la primera voz o el primer trueno. La voz de Jehová sobre las aguas. No sé si me dé tiempo hoy los 7 truenos, te soy honesto. Pero bueno, vamos a hacer el intento. Vamos a ver la primera voz o el primer trueno, la voz de Jehová sobre las aguas. Dice así la palabra del Señor. Isaías 30:27. Simplemente para ponernos un poco más en contexto, hablando de tormentas, hablando de truenos, todo esto. Dice aquí, Isaías 30:27. He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y grave de sufrir, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego consumidor. Entonces aquí se nos narra esta venida de Jehová, pues viene en una actitud de disciplina, de castigo, de ira. Dice, su lengua como fuego consumidor. Y su aliento, cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar. Entonces aquí estamos hablando de un juicio, estamos hablando de un castigo, de una zaranda a las naciones, de una criba de destrucción que va a hacer tambalear, que va a hacer errar al mundo, al planeta. Porque Dios viene en este modo juicio, modo castigo, modo disciplina, fuerte. Pero es interesante que dentro de este juicio tremendo, obviamente esto está preparado para cuando lleguemos en los periodos de la gran tribulación, pero dentro de este juicio, dentro de este castigo, de esta destrucción, hay algo alentador para la iglesia. Isaías 30:29. Vosotros tendréis canción como en noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y vea lo que dice 30:30. Y Jehová hará oír su voz gloriosa. Y Jehová hará oír su trueno majestuoso. Ahí está otra vez la voz de Dios. Y Jehová hará oír su voz gloriosa, su trueno, y hará ver el descargar de su brazo con la indignación de su ira y llama de fuego consumidor, con tormenta.
Ahí está. Viene con tormenta, con tempestad, con piedra y piedra de granizo. Esta es la tercera tormenta de lo que hablábamos la vez pasada. Aquí salió otra vez. Y Dios hará oír su voz gloriosa, que mientras a uno les va a caer la tormenta, mientras a uno les va a caer el juicio, la disciplina, la criba de destrucción, todo esto, para otros va a ser motivo de canción, va a ser motivo de celebración, va a ser motivo de alegría de corazón, como el que va con la flauta para venir al monte de Jehová. Pero a otros la tormenta les va a llover, pero les va a llover en serio. Les van a caer truenos, relámpagos, rayos, etcétera. Ira, fuego que consume, tempestad, piedra y granizo. Y yo pregunto, ¿dónde quisiéramos estar? ¿Entre los que van a recibir juicio, castigo, disciplina, destrucción, o los que van a tener fiesta y alegría de corazón? Los que van a tener gozo y regocijo. ¿Dónde quisiéramos estar? ¿Dónde quisiéramos estar metidos? Vosotros tendréis canción como en noche en que se celebra la Pascua, y alegría de corazón como el que va con la flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Bueno, yo creo que la pregunta es tonta, pero la tengo que decir. ¿Dónde quieres estar? O tal vez, ¿dónde vas a estar? ¿Dónde vamos a estar? ¿En medio de la tormenta, con la granizada encima, soportando la ira de Dios? ¿O con gozo y alegría, celebrando fiesta a Jehová? Lo que sí es cierto, si dice Isaías 30:30, y Jehová hará oír su voz gloriosa, y hará ver el descargar de su brazo, con la indignación de su ira y llama de fuego. Si va a ser oír su voz gloriosa, quiere decir que muchos van a entender esa voz, que muchos la van a comprender, que muchos van a decir, Dios está diciendo esto, esto, esto y esto y esto. Pero a lo mejor cuando tengan el entendimiento de ese mensaje de truenos, pues ya van a estar metidos en los terrenos de la ira, del castigo y de la disciplina. Y no les va a quedar más remedio que aceptar lo que Dios les está diciendo. Lo van a entender, pero ya no van a poder salir de ahí. Bueno, entremos al primer trueno, la voz de Jehová sobre las aguas. Y para esto, pues tenemos que hacer un pequeño estudio del versículo 3, Salmo 29:3. Y van a empezar a salir cosas bien bonitas aquí. Dice aquí, Salmo 29:3. Voz de Jehová sobre las aguas. Hizo tronar el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Y yo te estoy poniendo este versículo en la versión con los números Strong. ¿Por qué? Porque es interesante entender, comprender el significado de las palabras. Cuando dice aquí, voz de Jehová sobre las aguas, aquí nos dicen que es el número 4325. Maín en el hebreo, que sí, son aguas. Literalmente, aguas. Entonces, voz de Jehová sobre las aguas. Maín 4325. Y dice, hizo tronar el Dios de gloria, Jehová, sobre las muchas aguas. Pero yo quiero que notes algo. En esta segunda parte, cuando se habla de las muchas aguas, ahí utilizan el número 7227. Voz de Jehová sobre las muchas aguas. 7227. ¿Qué? No es la misma que aquí en la primera vez que se menciona cuando dice voz de Jehová sobre las aguas, 43:25. En la segunda ocasión dice voz de Jehová sobre las muchas aguas. Y te vas a sorprender
como yo me sorprendí, lo que implica las muchas aguas. La segunda, aquí está 72:27. ¿Por qué hago énfasis? ¿Sabes qué significa la palabra muchas aguas en el hebreo? Te lo voy a leer. Voz de Jehová sobre las aguas. Hizo tronar el Dios de gloria, Jehová, sobre los rabís, sobre los muchos rabís. ¿Qué? Sí. Cuando dice voz de Jehová sobre las muchas aguas, es sobre los rabís. Pastor, ¿qué quiere decir? Pues tal cual como está, literal tal cual. No estoy inventando nada. Es más, ¿qué es la palabra rabí? Juan capítulo 3, versículo 2. En el encuentro que tiene Nicodemo con nuestro Señor Jesucristo. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Había una palabra muy usada en el ámbito hebreo, judío, que era la palabra rabí. Y la palabra rabí era implícito de un maestro, de alguien que enseña, que alguien que tiene conocimiento, alguien que sabe. Este vino a Jesús de noche, Nicodemo, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces, ahorita vamos a ver la palabra rabí tal cual, pero dice aquí, me regreso a Salmo 29:3, voz de Jehová sobre las aguas, hizo tronar el Dios de la gloria Jehová sobre los maestros, o los muchos maestros, sobre los rabís. Entonces el primer trueno, la primera voz, está relacionada con los maestros, está relacionada con los rabís. El primer trueno implica el levantamiento, el surgimiento de una generación de rabís, de una generación de maestros, de una generación de gente que tiene, que sabe, que conoce, que entiende la Biblia, que tiene otro nivel de comprensión, que tiene otro nivel de entendimiento, que tiene otro nivel de madurez. En el primer trueno, la primera voz de Dios es para que se levante una generación de rabís o de maestros con una comprensión clara y definida de los últimos tiempos, de lo que implica, porque los rabís son los que van a tener capacidad para quitar los sellos de las palabras que están ocultas y guardadas. Los rabís son los que van a tener la capacidad de quitar esos sellos para que haya comprensión, para que haya entendimiento, para que haya se dé a notar ese trasfondo verdadero. Lo que le dijo Dios a Daniel, sella las palabras hasta los tiempos del fin. Lo que le dijo Dios a Juan, no lo escribas, sella estas palabras. Pero se van a levantar los rabís, se van a levantar los maestros, que son los que van a tener la capacidad de comprender y sacar los secretos ocultos y guardados y escondidos que están dentro del mismísimo corazón de Dios. Van a poder entender y comprender la voz de trueno, así como Moisés entendía el lenguaje de los truenos, así como Juan entendía el lenguaje de los truenos. Se va a levantar una generación que va a entender y a comprender el lenguaje de los truenos. Van a entender los secretos, van a tener esa comprensión. Esta es otra cosa, esta es otra, ¿cómo decir? Es otra bendición bien diferente. Ser un rabí. El rabí es el que va a poder comprender el lenguaje de los cielos, la voz de trueno de Dios. Mira, cuando dice aquí, voz de Jehová sobre las muchas aguas, 72:27. Ok, aquí está la palabra rabí. Aquí está, en el griego, 44:61. Rabí. Esto es en griego. Y aquí dice claramente, de origen hebreo. La palabra rabí de origen hebreo es la 72:27, que significa mi
maestro. Mi maestro. Es decir, rabí. Como título oficial de honor, maestro. Entonces la voz sobre las muchas aguas es la voz sobre los rabís. Se van a levantar maestros, pero maestros con características especiales, características específicas, que van a poder entender el mensaje de los truenos y van a dar a conocer ese mensaje. Esto es glorioso. Por ejemplo, ya cuando me voy, ahora sí, al Antiguo Testamento, a la 72:27, aquí está Raf. Ajá. Y sale otro entendimiento, sale otra comprensión, sale otra profundidad aquí. Porque dice aquí la palabra tal cual, abundante, rabí, abundante, en cantidad, tamaño, edad, número, rango, calidad. Esta es literalmente la palabra rabí en el hebreo. Dice abundancia, agobiar, aumentar, jefe, mayordomo, muchedumbre, poderoso, príncipe, voz, rico. Pero lo interesante, por ejemplo, mira aquí, Rabab, que es idéntica a 72:31, porque la palabra rabí viene también de 72:31. Bueno, aquí te pongo, dice, mediante la idea de proyección, disparar una flecha, asatear, lanzar. Y esta otra palabra que también viene de contracción de 72:32 y que tiene que ver con rabí, dice flechero. Bueno, los rabís, los maestros, son arqueros, son flecheros. Eso te lo he dicho en otras ocasiones. Los rabís son flecheros, son arqueros, tienen un manejo diestro de la palabra, tienen un manejo excelso de la palabra, cual flecha, cual saeta relampagueante que va y atraviesa y penetra. Los rabís son una estirpe especial de maestros que tienen una palabra que se dispara, una palabra que asetea, una palabra que es flecha y que penetra, que atraviesa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando dice la Escritura, voz de Jehová sobre las aguas, hizo tronar o habló Dios de gloria, Jehová, sobre las muchas aguas, sobre los maestros, sobre los rabís, sobre los flecheros, sobre los arqueros, sobre los que tienen palabra de saeta, palabra de flecha, palabra que penetra, palabra que entiende el corazón de Dios, palabra que entiende la voz de trueno. Esos son los rabís, son arqueros, son flecheros, porque a semejanza de los relámpagos, el rabí va a disparar sus propios relámpagos, sus flechas. Me voy a regresar a un pasaje que vimos hace ratito para que te des cuenta de lo que estoy diciendo. Dice aquí, Salmo 77:17, del principio, derramaron agua las nubes, tronaron los nubarrones, también tus saetas centellaron, tus flechas centellaron por doquier. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, los relámpagos iluminaron al mundo y la tierra estremeció y tembló. Los relámpagos, visto desde otro punto de vista, son las flechas que Dios manda desde el cielo para la tierra. Los relámpagos o los rayos son las flechas, saetas que Dios envía hacia la tierra y que se dejan sentir con la voz de trueno, con la voz de Dios, con ese trueno majestuoso y maravilloso. Entonces, cuando yo te hablo de esto, ¿quiénes son los rabís? Los rabís son los que tienen palabra de flecha, palabra de saeta, palabra que penetra, palabra que destruye, palabra que atraviesa el corazón, el alma de las personas, de los hijos. Son arqueros, son flecheros. Habacuc capítulo 3, versículo 9. Y estos versículos están claros, están transparentes. Has desnudado completamente tu arco.
Has desnudado completamente tu arco. Has provisto en abundancia las flechas de tu palabra. Las flechas de tu palabra. Hendistes la tierra con ríos. Zacarías 9:14. Jehová será visto sobre ellos, y su flecha saldrá como relámpago. Y su flecha saldrá como relámpago. El Señor Jehová tocará la corneta y avanzará con los torbellinos del sur. Te lo voy a poner de esta manera sencilla. Relámpago es a flecha y flecha es a palabra y palabra es a relámpago. Perdona la redundancia. Lo repito. Relámpago es a flecha, flecha es a palabra y palabra es a relámpago. Es lo mismo, pero expresado en distinta manera. ¿Y quiénes tienen esta cualidad? ¿Quiénes tienen esta característica? ¿Quiénes tienen esta bendición o esta unción? Los maestros, los arqueros, los rabí. Los rabí son flecheros. Los rabí van a tener una palabra de relámpago, una palabra de flecha, una palabra que penetra. Y van a entender el trueno de Dios. Y cuando Dios emite sus truenos, ellos van a comprender y entender lo que Dios está hablando y lo que Dios está diciendo, así como lo entendía Moisés y así como lo entendía Juan. Y como ya estamos en los últimos tiempos, ya se van a quitar los sellos, se van a quitar los candados y se van a empezar a notar esos secretos, esas cosas que estaban guardadas para este tiempo. Porque para este tiempo van a ser necesarios esos mensajes. Por eso lo primero que Dios tiene que levantar son rabís. Por eso el primer trueno que Dios muestra, que Dios levanta, es que tengo que levantar maestros, tengo que levantar rabís, tengo que levantar arqueros, tengo que levantar flecheros. ¿Por qué? Porque se tiene que dar a entender el mensaje, se tiene que comprender el mensaje y alguien lo tiene que entender, alguien lo tiene que escuchar y lo tiene que dar a entender. Lo tiene que dar a mostrar, lo tiene que decir, lo tiene que explicar. ¿Y quién es mejor que los flecheros? ¿Quién es mejor que los rabís? ¿Quién es mejor que los arqueros? Porque van a escuchar mi voz de trueno, van a escuchar mi mensaje guardado y oculto. Y se tienen que levantar esa estirpe. Porque una vez que se levanta esta primera estirpe, el primer trueno, por consecuencia los subsecuentes truenos se van a poder ir entendiendo y comprendiendo. Se vas a poder saber. ¿Por qué? Porque ya hay una generación de rabís, de arqueros, de flecheros que están comprendiendo lo que Dios está diciendo. Impresionante esto. Has desnudado completamente tu arco, Habacuc 3:9. Has provisto en abundancia las flechas de tu palabra. Jehová será, Zacarías 9:14. Jehová será visto sobre ellos y su flecha saldrá como relámpago. El Señor Jehová tocará la corneta y avanzará con los torbellinos del sur. ¿Dónde más se ve reflejado esto? Salmo 45:1. Al músico principal sobre Sosanín, sobre los lirios, para los hijos de Coré, másquil, canción de amores. Dice, rebosa mi corazón palabra buena. Refiero yo al rey mis obras. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. O sea que él escribe con las palabras que emite. Hazte hermoseado más que los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad, y en tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Este es un salmo mesiánico profético con respecto de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 45:5. Tus flechas agudas, tus palabras agudas, tus relámpagos agudos, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, eterno y para siempre, vara de justicia y vara de tu reino. Tus flechas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey.
tu palabra de poder, tu palabra de autoridad, tu palabra de señorío, tu relámpago precioso y maravilloso que atraviesa la noche, que atraviesa la tiniebla, que se deja ver de un extremo al otro extremo y que penetra y atraviesa el corazón de los enemigos del rey. Y gracias a que una flecha nos atravesó el corazón, gracias a que una palabra nos atravesó el corazón, nosotros que éramos enemigos delante de Dios, ahora nos volvimos amigos. Nosotros que estábamos en contra de Dios, ahora nos postramos delante de nuestro rey. Nosotros que no queríamos saber nada del reino, ahora no queremos que nos saquen en ningún momento del reino, porque hubo una palabra, una flecha, un mensaje, un relámpago, una saeta que nos atravesó el corazón y nos hizo que nos humilláramos y nos postramos delante de nuestro rey, rey de reyes, señor de señores, y ahora por eso le cantamos, le alabamos, le bendecimos y le exaltamos y le glorificamos, porque alguien atravesó nuestro corazón con la palabra del verbo de vida. En el principio era el verbo, la palabra, y la palabra era con Dios, y esa palabra era Dios. En el principio era el arquero, el flechero. Y él sale y dispara flechas, dispara su palabra, y son saetas, y son relámpagos, y son flechas, y van atravesando, y miles y miles y miles cayendo a los pies de nuestro rey, a los pies de nuestro Dios, porque esta palabra es gloriosa, porque esta palabra es real, porque esta palabra es verdadera, porque esta es una palabra ungida que atraviesa los corazones, que atraviesa las emociones, que atraviesa los sentimientos. Bendito su nombre. Y van a caer muchos a los pies del Señor. Y Dios va a levantar esta generación de rabís, de maestros, de arqueros y de flecheros, con una palabra preciosa, pero una palabra de poder y de autoridad, que va a atravesar corazones. ¿Quién más? ¿Dónde se ve esto? Primer libro de los Reyes, capítulo 22, versículo 34. Y un hombre disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel por entre la juntura de la armadura. Y él dijo a su cochero: da la vuelta y sácame de la batalla, pues estoy gravemente herido. Fíjate qué precioso. Fíjate qué maravilloso. Hay una batalla en la cual está peleando el rey Acab. Y resulta ser que de parte del enemigo, un arquero, un flechero, simplemente levantó una flecha. Aventó una flecha. ¿A dónde? A quien le pegara. A como pegara. Porque dice mente que la disparó al azar. Así, sale la flecha, sale la saeta, sale la palabra, sale el relámpago. Y resulta ser que la flecha pega exactamente en la juntura de la armadura, exactamente en el punto crítico donde tenía que atravesar para penetrar y herir al rey Acab, figura de los enemigos de Dios. Y salió la flecha y pegó exactamente en la mera rendija. Esta es una palabra ungida. Habla el maestro, habla el arquero, habla el flechero, sale el relámpago y no sabe ni a quién lo dirige, no sabe ni para dónde va, no sabe ni quién lo va a escuchar, ni quién lo va a recibir, pero la palabra va a penetrar, la palabra va a entrar, la palabra va a derribar y la palabra va a atravesar, porque es una flecha dirigida en el Espíritu de Dios. Dios la saca el arquero, pero el arquero, Dios la toma en el aire, la dirige, la mueve como cual misil teledirigido con radar espiritual y va buscando, va esquivando hasta que penetra donde tiene que penetrar y cae un enemigo a los pies del Señor. Esa es una palabra ungida. Y esto es para que el que aventó la flecha no se dé gloria y no se dé honra y no diga: ah, qué buen tirador soy, qué buen arquero soy, donde pongo el ojo, pongo la flecha. No, mi hermano, la gloria y la honra es para nuestro Rey, la gloria y la honra es para nuestro Señor. Nosotros no tenemos nada de qué presumir, nada de qué ensalzarnos, simplemente es la obra de Dios. A Él es toda gloria y toda la honra. Y si sale la flecha, sale la palabra, sale lo que sea y caen miles, cientos de miles a los pies del Señor, no es por nuestra obra, no es por nuestro esfuerzo, no es por nuestra capacidad, no es por nosotros, es por el Rey de Reyes, Señor de Señor y por el amor que Dios tiene a sus pueblos. Sale la flecha. ¿A quién? ¿Quién sabe? ¿A dónde? Y Dios la toma en el aire y esa flecha, esa palabra, ese mensaje pega y penetra.
Esto es precioso, mi hermano. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros? A mí me ha pasado que después de, no sé, meses y meses y meses, de repente me llega un mensajito de un hermano, de una hermana, me mandan un mensaje por WhatsApp, un mensaje por correo, etcétera, o dejan un mensaje ahí en el YouTube. Pastor, es que la palabra que usted dijo penetró mi corazón y me fue de bendición. Y yo dije, ¿y cuándo yo dije esa palabra? ¿Y en qué momento? Ni me acuerdo siquiera. Pero salió la palabra y penetró y viajó a través de la red y viajó a través del tiempo y viajó a través del espacio y penetró y muchos fueron postrados a los pies del rey, porque es la obra del rey, es la obra de nuestro Dios todopoderoso. Bendito su nombre. Voy a releer. He aquí el nombre de Jehová viene de lejos. Isaías 30:27. Su rostro encendido y grave de subir sus labios y grave de sufrir. Sus labios llenos de ira y su lengua como fuego consumidor. Su aliento cual torrente que inunda llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones. A las naciones les va a caer una tormenta, truenos, rayos y relámpagos terribles. Destrucción, zaranda, etcétera, etcétera. Pero a su pueblo, a su iglesia, vosotros tendréis canción como en noche que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va con la flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su voz gloriosa. Mi hermano, ya estoy queriendo escuchar la voz de trueno, la voz de Dios, la voz de los relámpagos. Ya quisiera yo empezar a entender y comprender todo eso. Y hará oír su voz gloriosa. Y hará ver el descargar de su brazo con la indignación de su ira y llama de fuego consumidor, con tormenta, tempestad y piedra de granizo. Por lo menos, el primer trueno, te lo puedo decir bien. Cuando menos el primer trueno. Es el resurgir y el levantar de una generación de rabís, de una generación de maestros, de una generación de arqueros, de una generación de flecheros que saben escuchar el idioma de los truenos con el que Dios habla. Y tienen saetas, palabras y flechas que atraviesan y hacen postrar a los enemigos del rey. ¿Sabes qué se me viene a la mente ahorita? ¿Sabes qué se me viene a la mente? Que cuando Satanás venía cayendo como de rayo, que después tuvo que haber un trueno, una voz de Dios. ¿Sabes? Déjame pensarlo de esta manera. Como que Dios dijo, ¿qué crees, Satanás? Ahorita eres derribado por estos 70, pero en un futuro voy a levantar a una generación de maestros, a una generación de rabís, a una generación que sabe escuchar mi voz, que sabe escuchar mis truenos, que sabe distinguir mi enseñanza, para levantar a muchos y que van a tener una palabra preciosa, poderosa y ungida, y muchos que están en tus garras, muchos que están en tus dominios, muchos que están bajo tu control, te van a ser quitados, porque va a venir una palabra poderosa que los va a hacer que se humillen y que se postren delante de mí, y van a venir muchos a mí, asateados y heridos por la palabra de Dios, pero van a bendecir y exaltar mi santo nombre. Bendito su nombre. Mira, si me, es más, dentro de este contexto, donde dice que Dios va a oír su gloriosa voz, y que va a llegar tormenta, tempestad, piedra y granizo, etcétera, etcétera, vamos a leer versículos atrás. Vamos a irnos versículos atrás, al 18. Y aquí está claro. Dice Isaías 30:18. Por tanto, el Señor espera para tener piedad de vosotros. Y por eso se levantará para tener compasión de vosotros. Porque el Señor es un Dios de justicia. Cuán bienaventurados son todos los que en Él esperan. Dios va a tener misericordia. Dios va a tener compasión. Dios va a tener piedad.
Pero ¿y de qué manera? Sigo leyendo. Oh pueblo de Sión, oh iglesia de Cristo, oh pueblo de Dios, oh morador de Jerusalén, ya no llorarán más. Ciertamente se apiará de ti a la voz de tu clamor, cuando la oiga, te responderá. ¿Y cómo Dios va a hacer eso? ¿Cómo lo va a hacer? Aunque el Señor os ha dado pan de escasez y agua de opresión, tus maestros, tus rabís, tus flecheros, tus arqueros, no se esconderán más, sino que tus ojos contemplarán a tus maestros. Dígase rabí, dígase flecheros. Dice, tus maestros no se esconderán más de ti, sino que tus ojos contemplarán a tus maestros, a los que te van, otras versiones dice, a tus enseñadores, a los que te van a enseñar, a los que te van a mostrar, a los que te van a decir. Y ve lo que dice el 21, tus oídos oirán detrás de ti una palabra, una enseñanza. Este es el camino, andad en él, ya sea que vayáis a la derecha, a la izquierda. Va a haber un maestro, va a haber un flechero, va a haber un rabí, va a haber un maestro detrás de la iglesia, detrás de su pueblo, diciendo a la derecha, a la izquierda, detengue, avanza, espérate tantito, retrocede, vámonos para adelante. Te va guiando, te va conduciendo, te va dirigiendo, te va diciendo por dónde, cómo y de cuándo y de qué manera, porque son los maestros que se necesitan, porque estos maestros, estos rabís, escuchan la voz del trueno de Dios, comprenden la voz del trueno de Dios y van entendiendo y van sacando los mensajes que están guardados ahí, que están sellados y que a partir de este tiempo se van a mostrar, se van a abrir los candados, se van a abrir los cerrojos para que la palabra aflore, para que la palabra surja, la palabra revelada, la palabra profunda, y se empieza a dar a conocer a muchos y a muchos, a muchas, y que empecemos a entender y comprender los tiempos que estamos viviendo, porque necesitamos esa palabra lumbrera, necesitamos esa palabra luz que alumbre en medio de tiniebla, cual relámpago atraviesa la noche, el manto de la noche, y alumbre para todos. Va a haber maestros, es una generación de rabís que nos van a decir cómo, cuándo, de qué manera y por dónde nos tenemos que ir y hacia dónde nos tenemos que ir y de qué manera nos tenemos que ir. ¿Y por qué? Porque Dios tiene misericordia, porque Dios tiene compasión. Oh pueblo de Sión, morador de Jerusalén, no llorarás más, ciertamente se apiadará de ti a la voz de tu clamor, cuando la oiga te responderá. Aunque el Señor os ha dado pan de escasez y agua de opresión, tus maestros no se esconderán más, sino que tus ojos contemplarán a tus maestros, rabís o flecheros. Tus oídos oirán detrás de ti una palabra. Este es el camino, andad en él, ya sea que vayáis a la derecha y a la izquierda. Y obviamente el camino es Jesucristo, el camino es Jesucristo, y el maestro es el que te va a indicar por este camino, por esta senda, por esta dirección, y te va a conducir y te va a llevar a los pies de Jesucristo, a que glorifiques a Jesucristo, a que saltes a Jesucristo, a que bendigas a nuestro Señor Jesucristo, y que te postres delante de él y digas: Rey de reyes, Señor de señores, Creador de los cielos y de la tierra. Precioso. Sigo. Zacarías 9:12. Ay, Dios, ya se me está yendo el tiempo. Volved a la fortaleza, oh cautivos de la esperanza. Hoy mismo anuncio que el doble te restituiré. Volved a la fortaleza, oh cautivos de la esperanza. Hoy mismo anuncio que el doble te restituiré. Porque entensaré a Judá como mi arco, y cargaré al arco con Efraín. Incitaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te haré como espada de guerrero. Dentro del plan de Dios, Judá es el arco y Efraín es la flecha. Efraín significa doblemente fructífero, doble fruto, doble porción. Efraín significa doblemente fructífero, figura, símbolo de la doble porción. Por eso dice 9:12,
Hoy mismo anuncio que el doble te restituiré. Pero Efraín representa la iglesia gentil. Acuérdate que Efraín junto con Gedeón son los hijos que le nacieron a José en Egipto y no crecieron bajo la enseñanza, bajo la tutela del pueblo hebreo. Ellos nacieron a la usanza bajo la cultura egipcia. Son la iglesia gentil que no viene de una rama judía, que no vive los preceptos judíos, no porque sean malos, simplemente no le tocó vivir eso. Y nosotros somos el Efraín, nosotros somos la iglesia gentil que nació en el mundo, que nació en el reino de Faraón, en el mundo. Ahí es donde nosotros nacimos, somos esa iglesia gentil y ahí es a nosotros Dios nos va a usar como flecha para penetrar y entrar en el corazón de los enemigos del rey. Amén. Perdón, dije Gedeón, me equivoqué. Efraín, Efraín, Efraín. Ves que yo me emociono y me apasiono y... Entonces a Efraín le van a dar doble porción, doble restitución, iglesia gentil, pero se van a levantar rabís y maestros. Figura de la iglesia gentil, los 7 diáconos, Esteban, Timor, Parmenas, Nicolás, etcétera, etcétera. Tendríamos que, de hecho, hemos hablado de esto varias veces. Son figura de la doble porción. Ahí está claro. ¿Por qué? Porque eran hebreos nacidos en la cultura griega. Entonces tenían esa dualidad, esa característica. Dice la Escritura, los hebreos piden señales y los griegos piden sabiduría, mas Cristo es poder y sabiduría. Y la doble porción es una porción en poder y otra porción en sabiduría. Ahí hay un tema que se llama la doble porción y de ahí hablo eso. Pero a Efraín le toca ser la flecha que va a penetrar. Salmo 127:4. Ay, como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Hombres guerra, hombres guerrero, hombres flecha, hombres rabí, hombres maestro, hombres arqueros, hombres flecheros, hombres que tienen palabra que penetra. Hombres y mujeres. Aclaro, hombres y mujeres. Isaías 49:2. Ha hecho mi boca como espada afilada. En la sombra de su mano me ha escondido. Me ha hecho también como saeta o flecha escogida. Ajá. En su aljaba me ha escondido. Me ha hecho también como flecha o saeta escogida. Hombres flecha, mujeres flecha, saetas, llenos de palabra, de poder, de autoridad y de señorío, que van a tener doble porción. Voz de Jehová sobre las aguas, sobre las muchas aguas. Y las muchas aguas son rabís, maestros, flecheros. Todo lo que acabamos de decir. Ese es el primer trueno. ¿Por qué Dios le dijo a Juan, no lo escribas, séllalo? Porque todavía no era el tiempo. Todavía no era el tiempo. Pero ahorita ya estamos en el tiempo. Ya estamos en el tiempo que se tiene que levantar ese Moisés, ese Juan, que saben entender la voz de trueno, que saben comprenderla y que van a empezar a abrir los secretos, a quitar los candados y los cerrojos de la palabra que está guardada, que está ahí escondida para beneficio y bendición de su pueblo, porque son tiempos en los cuales se necesita, porque hay que contrarrestar un montón de palabra ya espuria, un montón de palabra ya torcida y contaminada y despreciada, que ya está envilecida y ensuciada con un montón de cosas. Se tiene que levantar esta generación de rapís.
para que vuelvan a levantar esa palabra correcta y adecuada, para que no hierren el blanco, porque hoy la palabra que hay en muchos lados es una palabra que hierra, quiere decir que no penetra, que no se dirige a su destino, que fallan. Fíjate que yo no sé, yo creo que por eso Dios hace las cosas. De hace unas 2, 3 semanas, no sé por qué. Bueno, ahora sí entiendo por qué. Pero de repente me puse a ver ahí videitos en internet de arqueros, de las competencias que hacen ahí en los distintos torneos de competencia, olimpiadas, etcétera, etcétera. Se levantan arqueros. Y es precioso cómo levantan sus flechas y bueno, el concurso. Y yo simplemente yo me puse a ver porque, bueno, me gusta ver el torneo. Pero ahora que lo estoy viendo y ahora que lo estoy comprendiendo, dije, con razón. Pues este es el primer trueno. Son 7 truenos. Te puedo decir con rapidez. Vámonos al 7º trueno. La voz de Jehová que hace parir las siervas. Salmo 29:9. La voz del Señor hace parir a las siervas y deja los bosques desnudos, y en su templo todo dice gloria. Y hay una porción en el 2º libro de Samuel, fíjate lo que dice, porque tiene que ver con lo mismo. Él hace mis pies como de siervas y me afirma en mis alturas. Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. Otra vez. Ahí está, clarito, clarito, transparente. Él hace mis pies como de siervas, me afirma en las alturas, adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. Cuando Dios hace parir a las siervas, o sea, que nazcan las siervas, que surjan las siervas. Ahí estás viendo tú en imagen una sierva, aparentemente frágil, aparentemente delicada, temerosa, una fácil presa, aparentemente. Pero estas siervas que tú estás viendo ahí, con esa aparente fragilidad, son expertas y diestras para la batalla y para tomar el arco. Y no cualquier arco, el arco de bronce. ¿Para qué? Lo dice más adelante. Tú me has dado también el escudo de tu salvación y tu ayuda me engrandece. Ensanchas mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Y una característica de las siervas es que tienen una habilidad sorprendente, increíble, para mantener el equilibrio, para mantenerse en los riscos, en las peñas, para dar grandes saltos. Tienen una habilidad tan especial para mantener un equilibrio y escapar muchas veces de la presa, de los leones, de los leopardos, etcétera, etcétera. Pero ahora se les añade una característica espiritualmente hablando, una capacidad para tomar el arco y entrar en la batalla. Adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. ¿Y con qué fin? ¿Con qué fin? Porque normalmente en el mundo animal natural, las siervas huyen, ven el peligro y huyen con una habilidad sorprendente, increíble. Es en el mundo natural, pero te estoy hablando del mundo espiritual. Te estoy hablando del ámbito del reino. Que los pies de siervas ahora no son para huir, ahora no son para escapar, ahora no son para correr ante el peligro.
sino por el contrario, para enfrentar el peligro, porque dice ahí, segundos del libro de Samuel 22:36, tú me has dado también el escudo de tu salvación y tu ayuda me engrandece. Ensanchas mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos, los destruí y no me volví hasta acabarlos. No regresé hasta que los exterminé por completo. Los he consumido, los he destrozado y no pudieron levantarse. Cayeron debajo de mis pies, pies de sierva. Esos pies son pies de sierva. Y ahí dice, y cayeron debajo de mis pies, pues tú me has ceñido con fuerza para la batalla. Has, dice aquí, subyugado debajo de mí a los que contra mí se levantaron. Entonces, esta es una sierva guerrera, una sierva ya no con esa ternura, con esa fragilidad, con esa aparentemente inocencia, no, ya esta es una sierva guerrera que se mueve en otro sentido, que se mueve en otro sentido, ya sus pies no los utiliza para escapar, para huir del peligro, con esa habilidad que se sabe que tiene, sino ahora sus pies y con la característica de saber tomar el arco de bronce es para ir en contra de los enemigos y hasta acabarlos por completo, hasta destruirlos, atravesarlos, erradicarlos, consumirlos, destrozarlos, todo eso. Así que con una, ¿cómo decir? Con una fiereza, con un ímpetu increíble, impresionante. No con esa aparente fragilidad lo que tú estás viendo ahí. Estas son otras siervas. Dice, la voz del Señor hace parir a las siervas. ¿Cuáles? Las siervas que son guerreras, las siervas que son poderosas, las siervas que enfrentan al enemigo, las siervas que van en contra de y lo persiguen y no cejan de perseguirlo, no cejan de acorrarlo, no cejan de atosijarlo y van y lo buscan y lo buscan y lo vuelven a buscar y hasta que lo encuentran y lo destruyen y lo consumen y lo destrozan. Tal vez somos muy buenos para defendernos o para escapar del peligro, pero que si eso lo hiciéramos en el sentido inverso, enfrentar al enemigo con esta decisión, con esta capacidad, con esta destreza, con esta habilidad, el único que puede levantar siervas de este estilo es nuestro Dios. Es el séptimo trueno, la voz del Señor que hace parir a la sierra, que levante esta generación guerrera, que levante esta generación de rabís, que levante esta generación de siervas y que van a ir en pos del enemigo. Hacerlos por completo pedazos. Destrozarlos, ahí lo dice, los he consumido, los he destrozado, los he acabado, los he destruido. Y no pudieron levantarse y cayeron debajo de mis pies. Tremendo. ¿Dónde más se mencionan a las siervas? Salmo 22:1. Dice, para el director del coro, sobre Ajelet Hasahar, para el director del coro, sobre Ajelet Hasahar, salvo de David. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y este es un salmo profético de la cual nuestro Señor Jesucristo emitió una porción de este salmo en la cruz del Calvario cuando Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y tiene que ver con el sacrificio, con el sufrimiento de lo que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero lo interesante y que tiene que ver con Habacuc 3:19, que te lo acabo de leer, porque Habacuc 3:19 dice algo semejante a lo que leímos del Salmo 22:34. Dice aquí, tú, Señor, me das pies ligeros como de ciervas y me haces andar sobre mis alturas. Eso lo dice Habacuc 3:19, a semejanza de segundo libro de Samuel 22:34. Pero, ¿qué tiene que ver con el Salmo 22:1? Porque el Salmo 22:1 dice ahí literalmente, sobre Ajelet Hasahar. ¿Y qué significa la frase Ajelet Hasahar? Las siervas de la mañana. Ahí hay un tema en internet que fue por ahí de noviembre, diciembre del año pasado, que se llama Las siervas guerreras de la mañana. Te invito a que lo veas. Muchas de estas cosas ya hemos tocado, pero de repente vuelven a resurgir, se vuelven a mostrar, como que Dios nos tiene que traer a memoria muchas cosas. Para el director del coro, sobre las siervas de la mañana, Salmo de David. Lo interesante
que en el Salmo 22.1 aparecen 4 estirpes en contra de la iglesia. Dice aquí, Salmo 22.1, para el director del coro sobre las siervas de la mañana, Ajelet Hasahar. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Pues si tú sigues leyendo, en el Salmo 22 aparecen 4 estirpes demoníacas que se enfrentaron a nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice aquí, Salmo 22.12, muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Muchos toros me han rodeado, fuertes toros de Basán me han cercado. Una primera estirpe. La segunda, ávidos abren su boca contra mí como león rapaz y rugiente. Ahí está la segunda estirpe que aparece en el Salmo 22. Toros y leones. Salmo 22:16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malhechores y me han horadado las manos y los pies. Aquí está la tercera estirpe. Los perros. Y hay otra cuarta estirpe. Salmo 22:21. Sálvame de la boca del león. Ya la vimos hace ratito. Y óyeme, librándome de los cuernos de los unicornios. Librándome de los cuernos de los unicornios. Es la palabra textual en el hebreo. Entonces aquí en el Salmo 22 aparecen 4 estirpes demoníacas en contra de la iglesia. Aparecen los toros, aparecen los leones, aparecen los perros y aparecen los unicornios. Y esas 4 estirpes son las que rodearon y enfrentó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Nada más que Él, por amor a nosotros, no las enfrentó, sino permitió que estas estirpes hicieran lo que tenían que hacer en contra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque así convenía para nosotros, porque así convenía para la iglesia, que Él tenía que hacer un sacrificio perfecto y completo para nosotros, para tomar nuestros pecados, para tomar nuestras malas acciones y ser sacrificado en la cruz del Calvario en amor a nosotros para el perdón de nuestros pecados y vida eterna. Entonces, Él no los enfrentó en la cruz del Calvario en ese momento. Sabemos que lo pudiera haber hecho y los pudiera haber enfrentado, pero no quiso porque no era el momento, no era el tiempo. Y entonces, ¿cuándo es el momento y cuándo es el tiempo? El momento y el tiempo es para nosotros. El momento y el tiempo es para nosotros, su iglesia, su pueblo, sus hijos, sus siervas de la mañana. Por eso el Salmo 22 se llama el coro de Ajelet Hasahar, de las siervas de la mañana. Nuestro Dios Jesucristo no ejerció el señorío de enfrentar estas 4 estirpes. Dejó que lo avasallaran, dejó que lo sacrificaran, dejó que lo torturaran, dejó que lo maltrataran. Entonces, ¿qué te quiero decir? ¿Para qué le van a dar un arco de bronce a una sierva guerrera? ¿Para qué? Segundo Salmo de Samuel 22:34. Haces mis pies como de siervas, me afirmas en las alturas, adiestras mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. ¿Para qué? Porque ahora llegó el tiempo para nosotros de enfrentar la agresión, de enfrentar, de cobrarse la afrenta que se hizo en la cruz del Calvario contra nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, te lo voy a decir de una manera coloquial, yo no los voy a enfrentar en la cruz del Calvario. Yo voy a dejar que me avasallen, que me destruyan, que me aniquilen. Yo. Pero tú, llegado el tiempo, llegada tu madurez, llegado tu crecimiento, llegado tu desarrollo, llegada una estatura, te vas a levantar en contra para que tú enfrentes a esos toros, a esos leones, a esos perros y a esos unicornios, a esas potestades. Y para eso te voy a dar el arco de bronce, y para eso voy a emitir el séptimo trueno. El séptimo trueno tiene que ver cuando Dios hace parir a las siervas. Dios hace que surja esta generación que enfrente a toros, a leones, a perros y a unicornios, potestades inmundas, potestades de maldad, huestes de maldad. Pero ya se van a poder enfrentar primero porque ya hay rabís, gente que escucha, que entiende el mensaje de trueno de la voz de Dios. Pero ahora
Esos pies que tú has utilizado para escapar, para huir no sé cuántas veces y que siempre te ha costado trabajo enfrentar al enemigo, ahora los vas a utilizar para ir en contra del enemigo. Ahora tú los vas a agredir, ahora tú los vas a agredir, tú los vas a ofender, tú los vas a maltratar, tú los vas a destruir, tú los vas a consumar, tú los vas a acabar. Sierva guerrera. Ese aparente aspecto de fragilidad, se van a sorprender cuando vean a esta sierva guerrera. A mí me horadaron, me golpearon, me maltrataron en la cruz del Calvario. Pero a ti te toca enfrentarlos. A ti te toca hacer frente a todo esto para la gloria y honra del Rey. El séptimo trueno. Ay, Dios, Dios. Te digo otros dos muy fáciles. Ya voy a acabar. El quinto trueno. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Y eso está facilito. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. La voz del Señor levanta las llamas de fuego. Hebreos 1:7 dice, y de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Entonces, el quinto trueno es el levantamiento profético escatológico de una generación de ministros llama de fuego. Y todo lo que implica. Ya hablamos de rabís, ya hablamos de siervas, ahora hablamos de ministros llamas de fuego. Tremendo. Él hace a sus espíritus, a sus ministros, llama de fuego. Y la voz del Señor levanta las llamas de fuego, el quinto trueno. El cuarto trueno, voz de Jehová que quiebra los cedros. Voz de Jehová que quiebra los cedros. ¿Qué quiere decir eso? Salmo 29:5 dice, la voz de Jehová que quebranta los cedros, y quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Isaías 2:11 dice, la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será ensalzado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo ensalzado y será abatido, y sobre todos los cedros del Líbano, altos y sublimes, y sobre todos los alcornoques de Basán. Entonces, cuando Dios dice en el cuarto trueno, porque este es el cuarto trueno, que Dios quebranta los cedros del Líbano, es quebrantar a los orgullosos, a los altivos, a los soberbios, a los que se ensalzan, a los que presumen, a los que se levantan de más. Dice, voy contra la soberbia, voy contra los altivos, voy y los voy a batir. Y así como están altos y erguidos cual cedros del Líbano, así van a caer. Y muchos de esos que van a caer, que van a ser humillados y avergonzados, van a ser evidenciados. Después Dios va a levantar otro tipo de cedro. Salmo 104:14. El que hace producir el heno para las bestias y las hierbas para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Y el vino que alegra el corazón del hombre, y el aceite que hace lucir el rostro, y el pan que sustenta el corazón del hombre. Vea lo que dice el 16 y 17. Llénense de jugo los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hacen su casa la cigüeña. Hay cedros que se van a levantar altos y sublimes, pero no con orgullo, no con soberbia, no con altivez, sino para dar refugio, para dar sombra, para dar protección. ¿Cuántos hermanos, hermanas, ministros, ministerios, pastores que han pasado a las filas de la soberbia, el orgullo, la altivez?
van a ser derribados, van a ser avergonzados, van a ser humillados, van a ser abatidos. Pero hay otros hermanos que tienen estatura, que tienen poder, que se van a volver cobertura, que se van a volver refugio, que se van a volver un abrigo para los que los necesitan, y van a venir ahí muchos a esa sombra, a esa cobertura, a ese refugio. Dice, a muchos los voy a levantar en alto nivel, en grande estatura, pero para que den refugio, para que den sombra, para que den cobertura, para que den abrigo. Y a otros los voy a derribar y los voy a humillar y los voy a avergonzar por altivos, orgullosos y soberbios. A muchos de mis siervos, a muchas de las iglesias, a muchos de mis ministros, a muchos ministerios, los elevé a amplia estatura. Los hice cedros para que se notaran sobre de todos lados, pero se orgullecieron, se envanecieron, se ensoberbecieron. Pues ahora son derribados, y a otros que están ahorita humildes los voy a levantar, y ellos sí no van a perder la visión y se van a volver cobertura, se van a volver protección y abrigo de muchos. ¿Por qué? Porque lo digo yo, la voz de Jehová que quiebra los cedros. A uno los va que quiebra los cedros, a uno los va a quebrar para humillarlos y avergonzarlos, y a otros los va a quebrar para que se humillen y se arrepientan y se postren delante de Dios y se vuelvan cobertura. Amén y amén.